Yo tenía 10 años cuando oí hablar por primera vez de María Luisa Dolz. El historiador de la ciudad había convocado a un concurso con motivo de su centenario. Yo participé y fui una de las premiadas. Gané entonces un libro escrito por ella en que se reunían sus trabajos más importantes sobre la educación bajo el rótulo de la emancipación de la mujer en Cuba a través de la educación. Por supuesto que en aquella edad yo no leí ese libro, pero cuando pasaron los años y empecé a trabajar sobre la mujer en Cuba, pues fue uno de los libros que consulté y que trabajé con mayor avidez para descubrir a este personaje realmente fascinante de la historia, de la cultura y de la educación cubana sobre todo. María Luisa Dolz nació en el año 1854 en el seno de una familia pudiente. Eran 9 hermanos y entre ellos ella se distinguió particularmente por su interés por la educación, no solo por recibirla, por instruirse, sino por comenzar a instruir a sus casi coetáneas, ¿no? Porque siendo muy jovencita empezó a dar clases en una escuela particular. Después estudió para maestra en la escuela normal. Primero se recibió de maestra primaria, después de maestra secundaria y al poco tiempo compró un colegio que se llamaba Isabel la Católica, pero al que ella decidió súbitamente, rápidamente cambiarle el nombre y sin dudarlo mucho, y pese a que se trataba de una persona joven, le puso como nombre simplemente Colegio María Luisa Dolz, segura de que el sello que ella le iba a dar, el carácter que le iba a impartir a la educación iba a ser algo muy personal. Y efectivamente fue así. Esta mujer dedicada a la educación, con muchísimos compromisos, con mucho trabajo. Su escuela era una escuela a la que asistía lo más granado de la sociedad cubana, de las jóvenes y las niñas de las familias más importantes de La Habana, de las familias más importantes y más liberales de La Habana, que no eran niñas católicas que iban a colegios de monjas, por ejemplo. Pues ella tenía una responsabilidad en ese sentido y sin embargo nunca pensó que debía dejar de estudiar. Por el contrario, compartía junto con su responsabilidad como directora y profesora de esa escuela la responsabilidad que sentía como una persona que debía de mejorar su instrucción, de calificarse cada vez más. Y a finales de los 80 se hizo bachiller en ciencias naturales, a comienzos de los 90 obtuvo su licenciatura en la universidad y a finales de esa década fue una de las primeras doctoras en nuestro país, doctora en ciencias naturales. En su escuela supo además no solamente recibir a cualquier tipo de profesor, sino buscó lo más granado del profesorado cubano, con decir que allí fueron profesores, figuras de la talla de Enrique José Barona o de la talla de Ramón Mesa, en que Bellini, la gran pintora, prima de Máximo Gómez, fue profesora, o Mercedes Matamoro, la extraordinaria escritora. Bueno, pues ya es una muestra de lo que fue su escuela. En esta escuela ella se preocupó mucho por la formación intelectual de las mujeres como manera de lograr su emancipación, lograr su independencia. Y por su formación no solamente intelectual, sino también por su formación física. Pensaba que el sexo débil, para dejar de ser débil, tenía que serlo no solo intelectual, sino también físicamente. María Luisa Dolz, en este sentido, fue una innovadora en la educación. Ella no dejó de asistir a ningún congreso, no dejó de asistir a ninguna exposición y todo lo más nuevo, todo lo más actual, todo lo más moderno que existía en el mundo, después de ser experimentado, después de ser validado, era introducido por ella inmediatamente en la educación. Ella murió anciana en el año 1928 y 2 o 3 años antes de su muerte se había retirado, recibió grandes homenajes por parte de sus discípulas que se habían constituido en una asociación y bueno, pues durante muchos años fue recordada periódicamente tanto por estas discípulas como por otras personas que a lo largo de los años se han dedicado al estudio de distintos aspectos de su obra. Estudio que es relativamente fácil de hacer porque todos sus documentos, todos los papeles de María Luisa Dolz, afortunadamente, están recogidos y han sido muy bien indizados y organizados por el Archivo Nacional de Cuba.